Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Gracias a los Bueno, bienvenidos al Primer Café, el Primer Café Mundo, el programa de los jueves, aquí por nuestras plataformas digitales, en Facebook El Primer Café Colombia en YouTube y siempre con la gran producción de TV Cúcuta. Bueno, esto y yo, Damaso, el doctor Bellojín, Yesid Montes, esto sucedió anoche en Bogotá, en Bucaramanga, en Popayán, en Medellín, en Cali, en fin. Muy buenos días, Yesid. Muy buenos días, doctor Juan Carlos. Primero que todo, darle gracias a Dios por un día más. Un saludo especial al doctor Bellojín. Desde la distancia, un abrazo fraternal. Lo mismo a mi compañero Damaso allá en Barcelona. Muy buenas tardes y a todos los que nos están viendo. Y a Edwin, gracias por su eficiencia aquí en el estudio. Pues doctor Bellojín, esto continuó, esto no para, la gente sigue sin reconocer que esto es un error que está hundiendo al país en un hueco bastante grande. Y pues quisiera decirle buenos días, pero pues no sé, doctor Bellojín. Sí, terrible, terrible. No sé qué va a salir más caro sin reeducar a estos salvajes o hacerles un trasplante cerebral. Pero bueno, hay que tener fe y hay que tener esperanza. Hoy puede haber buenas noticias. Parece que ya se tomaron conciencia de que el país, y perdónenme la palabra, se mamó de la actitud de estos salvajes. Hoy teóricamente en las horas de la mañana va a haber un pronunciamiento porque el pseudo presidente hizo una locución ayer, el señor Petro, pseudo presidente, de que el camino es otro. La verdad es que no es simplemente sino que estos salvajes líderes del paro, y perdónenme las palabras, pues como que se han dado cuenta que la sociedad definitivamente los ha rechazado y políticamente están perdiendo muchísimos puntos. Los líderes que están haciendo esto se equivocaron desde un principio. Pensaban que tener este tipo de actitudes iban a ganar réditos políticos y la verdad lo que es que han perdido. Las encuestas lo dirán y las elecciones lo dirán. Así es. Pues no quiero hacer digamos, cobrar por ventanilla, pero si alguien lo dijo, de lo que nos está diciendo el doctor Bellojín, fue Damaso Arias desde Barcelona, que dijo que el que iba a salir ganando con todo esto era el señor Petro. ¿Sí o no, Damaso? Muy buenos días, Colombia, a todas las latitudes de Colombia, Antioquia, Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, a todas las partes, Cartagena, a todas las partes de Colombia. Muy buenos días también San Cristóbal y Venezuela y muy buenas tardes para toda Europa, para Roma, para toda Italia y para España. Pues, señores, yo creo que ya se dijo, no hace falta repetirlo. Bueno, ayer desde luego iba a hacer una pregunta, que quién había ganado la guerra, si los inciviles o la policía, pero yo creo que los inciviles ganaron la guerra ayer, vamos. Respecto al tema de todo esto, lamentablemente no estoy a favor de lo que está diciendo el doctor Bellojín. Sí que ha ganado alguien, a quien ha ganado es el señor Petro. Quien sale victorioso de todo esto es el señor Petro. El que se hayan quemado 4 sindicalistas en el proceso les da igual. Ya el señor Petro les pagará de alguna manera porque todos esos están pagados. Pero hay una cuestión muy importante. Han quemado a Duque, han quemado a todo su gobierno
y evidentemente dentro de 6 meses, 8 meses, veremos a ver, dentro de lo que son las elecciones, si lamentablemente el que no ha salido victorioso ha sido Petro o no. Yo creo que sí, que realmente quien sale victorioso de toda esta historia es Petro. Y el que va a poner paz es Petro, teóricamente. Esa pseudopaz, diríamos también. Así es. Pues bueno, como para ir saliendo de este tema que me parece redundante y no hay que darle tanta prensa a esta situación tan irracional, vamos de todas maneras como información a mirar qué fue lo que dijo el señor del Comité de Paro ayer. Nuestro agradecimiento en nombre del Comité Nacional de Paro por permitirnos expresarles lo que le hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En primera instancia, hemos sido escuchados por la presidenta de la comisión y su equipo asesor y le hemos solicitado lo siguiente. Primero, que la comisión le solicite al gobierno nacional la adopción del preacuerdo de garantías a que llegamos el 24 de mayo con los delegados del presidente Duque. Segundo, que la comisión intervenga para que cese de manera inmediata la brutalidad policial que se ha instaurado en Colombia desde el 28 de abril. Tercero, que el gobierno nacional cumpla con las sentencias que han exigido que se reglamente el derecho a la protesta social en Colombia, en particular la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyo ponente es el magistrado Tolosa. Cuarto, que se cree una comisión de investigadores independientes que investigue los hechos de violencia contra quienes protestamos pacíficamente desde el 28 de abril. Y asimismo le hemos solicitado que se reglamenten los puntos del acuerdo de paz que tienen que ver con la participación de los ciudadanos en diferentes aspectos de la vida nacional. Mañana a las 9 de la mañana el Comité Nacional de Paro dará una rueda de prensa para explicar qué continuará más adelante en esta lucha que iniciamos el 28 de abril. Muchas gracias a todos ustedes, amigos y amigas periodistas. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Gracias. Pues solo quiero agregar después de este discurso y antes de que mis compañeros si tienen a bien decir algo más como para ir redondeando el tema, solo quiero agregar dos cosas. Primero, espero que a las 9 de la mañana en esa rueda de prensa no vayan a decir que el paro sigue, ¿sí?, de alguna u otra forma. Y segundo, el señor le contestó a la alcaldesa, ayer pasamos a la alcaldesa y la alcaldesa en un tono bastante calmado les dijo, mire, tengan cuidado, tengan todos los cuidados de bioprotección y en fin, ¿recuerdan? El señor le contestó a la alcaldesa y le dijo que los contagios en Bogotá no eran por las marchas, eran que se contagiaban en Transmilenio. Doctor Bellojín. Oh, ¿cómo se van a contagiar en Transmilenio? El Transmilenio son unos hornos crematorios. Por favor, es que este señor no es más imbécil porque ya la capacidad neuronal no le da más. Eso no es ni una locución ni nada. Ahora, de que van a decir seguir con el paro, sí, ya lo dijo el gordo de FECODE, ya lo dijo, van a seguir con el paro, pero de otra forma. O sea, no quieren trabajar. Definitivamente yo cada vez que veo a estos señores, como que necesito una endoscopia. Me permiten algo que voy a aportar muy personal. Ese señor para mí sí es mamerto, de poca inteligencia. No es un idiota, es un mamerto. A ese sí, no todos los que están en contra del gobierno, no en contra, que se ciñen a la Constitución los tiran de mamerto. Este sí es un mamerto, poca inteligencia, ese es el sentido de ser mamerto. ¿Cómo va a decir ese señor que el paro? Cuando me hablan de paro me imagino que es una protesta dentro
de la Constitución, ¿cierto, compañero? ¿Sí o no? Sí, claro. Ahí se está contradiciendo. El vandalismo, para mí. O sea, no hay correlación de lo que ese señor acaba de decir. ¿Qué es lo más triste? El vandalismo no existe, no, ni lo mencionó, no. El tema la fuerza pública, si no atacan, ellos se están quietos, es algo lógico, ¿sí o no? ¿Por qué reaccionan ellos así? Se les salen las cosas de la mano, empezando que son seres humanos. Uno no sabe con qué intención, no siendo un paro, sino una protesta de vandalismo que van de por medio, con intereses creados de por medio, porque si nos ponemos a ver, la corrupción ha existido toda la vida en la historia. Lo que pasa es que ahorita hay más población, pues más corrupción tiene que existir, por pura lógica. Pero es un mamerto de poca inteligencia ese señor. Lo único bonito que tienen es los ojos, que les parecen a los del niño Jesús cuando lo figuran a uno en la estructura. La frente no le sirve para nada porque tiene más frente que, mejor dicho. Bueno, nosotros, perdóneme Juan Carlos, nosotros los profesores como que somos inteligentes. Sí. Tranquilo que es lo todos comido, no se preocupen, compañeros. Ahí. Y la realidad es otra. Ese es un mamerto. O sea, es un motivado. El que motiva y hay intereses de por medio y hay plusvalía, ahí no hay lealtad a luchar por una idea ni nada. Ahí lo que hay es una manada de mamertos que van con intereses creados para beneficio de ellos mismos. Bueno, déjeme decirle que acaba de ganar adeptos entre los mamertos porque seleccionó mamertos inteligentes y mamertos no inteligentes. Damaso, como para ir cerrando. Ya prefiero, como decía el doctor Bellojín y has dicho tú, es mejor no seguir hablando porque, en serio, le estamos dando cabida al doctor Petro. No vale la pena. Hay un mamerto también en todo esto que se llama el doctor Duque, y discúlpeme, aunque sea el presidente, porque es otro mamerto. Totalmente también, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero hay una cuestión muy importante. Dejémoslo porque, en serio, le estamos dando, digamos, promoción al doctor Petro. No vale la pena. Así. Bueno, vamos a entrar en materia, y es que mientras estos mamertos y los no mamertos están en todo este problema de las protestas y la izquierda y la ultraizquierda y la derecha y la ultraderecha, pues el mundo ha estado preocupado y las organizaciones, ya les voy a ver la cara al doctor Bellojín y a Damaso, y las organizaciones como la UNICEF, la ONU, la FAO, todas estas organizaciones han estado muy preocupadas durante las últimas 2 décadas porque la pobreza ha ido creciendo en el mundo. Pues al día de hoy esa preocupación pues va quedando como en eso, en preocupación, pero no vemos y no se ve, digamos, la salida a esto. Les voy a mostrar unas imágenes, con la ayuda de Edwin, unas imágenes que nos llevan a mirar, mira, esto es pobreza. Esto que estamos viendo es más pobreza. Y es en todos y cada uno de los rincones de este mundo mundial, Jesse Montes. Y parece ser que hasta el momento no hay cómo echar hacia atrás, y mucho menos a raíz de esta pandemia que ha acrecentado la pobreza. Hoy día, para hablar de Colombia, hasta el momento y mal contados, ayer alguien botó una cifra y dijo que entre 11 y 12 billones de pesos se han perdido por estas protestas, o sea que es 11 o 12 billones más pobre Colombia, pero eso hace más pobres a los pobres, ¿no, Damaso? Claro. Vamos a ver un video que nos dicen nuestros compañeros periodistas en Europa cómo está acrecentándose la pobreza. Vamos a empezar por Europa, ahí vamos. 18 millones de niños en Europa corren riesgo de pobreza o exclusión social. En comparación con sus compañeros más acomodados, es más probable que tengan un rendimiento inferior en la escuela, dificultades para encontrar un buen trabajo y que sufran problemas de salud en la edad adulta. Para romper este ciclo, la Garantía Infantil Europea pide a los gobiernos de la UE que se aseguren de que todos los niños en riesgo de pobreza tengan educación gratuita.
Cuidado infantil, atención médica de buena calidad, una comida escolar saludable al día, poder participar en actividades en la escuela, incluido el deporte, todo ello de forma gratuita, así como una vivienda digna. La garantía pone en marcha el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que tiene como objetivo sacar al menos a 5 millones de niños de la pobreza para 2030. Se solicita a los países miembros que se suscriban a la garantía y creen planes de acción sobre cómo implementarla. La Unión Europea, Damaso y doctor Bellojín, parece que se puso una tarea, pero esa tarea se la han puesto también, digamos, años atrás. Ahora pusieron una meta de 2030, son mal contados 18 millones de niños solo en la Unión Europea vamos a hablar de esto antes de irnos a Latinoamérica. Damaso. A ver, es que casi yo te diría una cosa, ¿por qué no presentas todo y después ya hablamos de todo? Porque es que te digo que realmente es para hablar todo en global, porque realmente es una cosa que no solamente adolece Europa, adolece en Latinoamérica, adolece en todos. Entonces yo te diría, pon todos los vídeos y después hablamos, porque hay un tema muy importante de lo que estaban diciendo. Programas para todo lo que es la pobreza infantil ya existen en Europa. Ya existen, no solamente en España, en toda Europa. Pero hay que mirarlo todo a nivel global. Me gustaría hablar en el momento que se haya presentado ya absolutamente todos los vídeos. Entonces, vamos a ver el video de Latinoamérica, vamos a ver la nota 2. Cada vez más familias llegan con todas sus pertenencias a las nuevas favelas que surgen en Sao Paulo. Gilmar González Chávez está construyendo una choza provisional para su familia. Antes de la crisis de coronavirus, trabajaba como jornalero en una mina, pero todo comenzó a empeorar cuando dejaron de requerir sus servicios. El propietario de la casa no nos dejó postergar los plazos y como nos atrasamos nos echó. Vimos que otros en una situación similar se estaban construyendo chozas aquí, así que decidimos venir. Miles de familias habitan entre tanto en las recién formadas favelas en las afueras de la mayor ciudad de América del Sur, en espacios estrechos y sin cuartos de baño. Las autoridades sanitarias temen un aumento de los casos de COVID-19, un círculo vicioso de pobreza y enfermedad. En Chile, la gente hace cola para cobrar parte de sus pensiones de forma anticipada. El gobierno aprobó que puedan retirar hasta un 10% de sus ahorros. Necesito ese dinero porque tengo que cubrir los gastos, la deuda que tengo. ¿No? Tengo que pagar arriendo, tengo que comprar los víveres para la casa y estoy sin trabajo hace 5 meses. Quienes retiren ahora parte de sus pensiones cobrarán en el futuro menos. Aquí la pandemia tendrá consecuencias financieras a largo plazo. En Perú, los familiares de pacientes con coronavirus pagan para que les llenen sus propios cilindros de oxígeno, pues en los hospitales no hay suficientes. Porque sinceramente el oxígeno está bien escaso. Te juro de que ayer hemos ido por todo Lima a buscar oxígeno para un par de pacientes. Yo estoy que apoyo a unos amigos, unas amigas, y es difícil ver a las personas llorar y reclamar e implorar el oxígeno. El Banco Interamericano de Desarrollo teme que la pandemia empuje a la pobreza a 45 millones de latinoamericanos. Los expertos temen que muchos se dedicarán al cultivo o al tráfico de drogas para poder alimentar a sus familias. Se espera una expansión del mercado de drogas a nivel mundial. Además, muchos podrían optar a marcharse hacia Estados Unidos, agravando la crisis migratoria. Bueno, Damaso, veo que el panorama pues no es muy halagador, no es muy, digamos, no se ve una luz al final del túnel. Bueno, a mí me gustaría que no caigamos como se dice, no caigamos en la tentación, que le gustaría al doctor decir, no caigamos en la tentación de echarle la culpa al COVID. Vamos a ver, el gran problema de todo esto no es incluso ni el paro que hay ahora mismo. El grave problema de todo esto es lo que se llama una crisis financiera que nació o que ya estaba estipulada en el año 2019 y que desde el año enero del 2020 se puede decir que se puso en marcha. Que ha sido, gracias al COVID, ha sido tapada incluso por el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional ha hablado muy claramente de la crisis financiera que hay. Pero no es una crisis financiera de empresas, es una crisis financiera de países. ¿En base a qué? A que los gobiernos
se comen no solamente el presupuesto, sino que se comen el doble del presupuesto que ellos tienen. Es decir, están generando una deuda pública que hoy por hoy ha hecho que, como decía el propio Fondo Monetario Internacional, actualmente se han comido ya hasta el 99%. Eso significa que países como Estados Unidos tienen 4 quiebras encima. Europa, casi todos los países están ya con una quiebra encima. Es decir, ahora mismo los gobiernos no pueden pagar nada, han quebrado. Gracias al COVID, la culpa la tiene el COVID, el bichito ese que nadie ve. Entonces es más fácil porque a ese no se le puede pegar. Al gobierno se le podría pegar en un momento determinado. Pero eso ocurre en todos los países del mundo. No es una cuestión solamente de los países más avanzados o de los países más pobres. En España, por aumentar los datos que hay ahí ahora mismo, estamos hablando de que la pobreza se incrementó en un 53%. El número de niños por debajo de la pobreza, es decir, en miseria, se incrementó en un 75%. Es decir, estamos ante una situación que no tiene nada que ver con el COVID. Sí, eso viene de atrás. Doctor Bellojín. A ver, el análisis que hace Dámaso es muy cierto y lo había oído anteriormente y es muy concreto, y es que los gobiernos están gastando lo que no deben gastar y hay un mal reparto de la economía, pero no por una política pública monetaria, es por corrupción. Nosotros estamos viendo en la clase dirigente política en Colombia y en todos los países con unas diferencias astronómicas con respecto a los salarios o honorarios de los grandes hombres de la patria. Sin hablar en Colombia, casi 200 parlamentarios que suben casi 40 millones de pesos. Los jueces, los magistrados, los profesores sindicalizados, los ministros, en fin, toda esa clase de dirigentes está comiendo el presupuesto y Dámaso ha dicho toda la verdad. Entonces no es un problema de que se están gastando la plata en temas sociales o en temas políticos, no, en corrupción. Y la clase dirigente está aprovechándose de eso. Pero con todo el respeto, eso es cierto, perdón, Dámaso, doctor Bellojín, doctor Juan Carlos, pero el culpable de todo eso, ¿quién es? El pueblo. Si nos ponemos a mirar por regiones en Colombia, para no meternos en España, los mismos apellidos de siempre, los delfines, ¿o es mentira? Señor. Es que, a ver, doctor Yesid, hay un problema. Hay un problema en todo esto. Es que aquí lo hemos tenido ahora mismo. Es decir, cuando empezó nosotros vamos un poco por delante en este sentido de lo que es la estupidez humana. Y discúlpeme, pero somos más estúpidos que el resto. Vamos por delante, ¿no? Entonces, en este sentido hemos dicho, hay que cambiar todo el sistema político de España. Se montaron los grupos, las manifestaciones y todo eso. Hemos llegado a tener un nuevo gobierno que se llama el gobierno, digamos, Frankenstein. Porque están metidos comunistas, socialistas, independentistas, trotskistas, anarquistas, todo lo que quieras, todo lo que termina en istas. ¿Vale? Sí, y todo eso que ha dado, eso que ha dado en que la gente en España es más pobre que el año pasado, y que el año anterior, y que el año anterior. El paro se ha generado no por el COVID, sino por una mala gestión del gobierno. Lo que hayan subido ahora la energía no es por culpa, por decir una manera, de las energéticas y del capitalismo. Es exclusivamente porque el gobierno ya no puede pagar las subvenciones que antes se pagaban y que se han pagado toda la vida en todos los países. Es decir, la realidad es que están tapando, como digo yo, el sol con el dedo de la mano. Y eso no se puede tapar. La realidad de todo esto es que mientras el gobierno está hablando de que hay que ser solidaridarios, hay que ser no sé qué, no sé cuántos, miren, señores, estamos hablando que el gobierno, nada más entrar, esos izquierdistas que entraron, esos bolivarianos que entraron, se subieron el salario. Siempre lo han hecho. Los de la derecha, los de la izquierda, los de arriba y los de abajo, siempre lo han hecho, pero subieron al nuevo gobierno diciendo que la gente se moría de hambre. Las colas del hambre se han disparado en España y se subieron el salario. Veamos qué ha pasado con todos los gobiernos, con todos, no con uno, con todos los gobiernos del mundo. Y al final llegamos a una conclusión. Da igual el color del partido, da igual que sean los mismos apellidos. Hoy por hoy, las democracias no son democracias, son oligocracias. Son gente que da igual quién esté. El señor Coletas de nuestro país
es multimillonario. Es multimillonario. Solo en cuestión de menos de un año. Ahí está el problema. Pero da mire, igual que pongamos a Petro, y lo digo porque mañana estará Petro en el gobierno colombiano y todo el mundo pensando, no, este nos va a poner a todos ricos. No, señores. Lo que hacen esos bolivarianos es poner a todos pobres, a todos. Evidentemente nadie ya puede protestar porque todos son pobres. Mire, les hago una pregunta. ¿Usted sabe si usted es pobre o rico? Dependiendo como lo vea. Yo le voy a decir cómo es que se sabe quién es pobre y quién es rico en los países del mundo mundial. Vamos con la nota 3. ¿Medimos en Colombia la pobreza? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nuestro país cuenta con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Ellos son quienes miden los niveles de pobreza en el país a través de dos metodologías: pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Vamos a conocerlas. La pobreza monetaria se mide a través de la estimación de la línea de pobreza. Es la estimación que indica si un hogar cuenta con los ingresos mínimos mensuales por persona para cubrir los costos de una canasta que incluye alimentos y otros bienes básicos. Las familias pobres en Colombia no alcanzan a cubrir este mínimo. La línea de pobreza también sirve para saber cuándo un hogar se encuentra en pobreza extrema. Pero ¿y qué pasa cuando un hogar tiene otro tipo de dificultades relacionadas, por ejemplo con su bienestar y el cumplimiento de sus derechos? Para eso existe el IPM, o Índice de Pobreza Multidimensional. Esta medida no solo define la pobreza en función de las posesiones materiales, sino también en la capacidad que tienen los individuos para el ejercicio de sus derechos. En Colombia somos pioneros en la implementación de esta metodología. Actualmente 60 países siguen su aplicación. ¿Y en qué consiste? Esta metodología mide la pobreza desde 5 dimensiones: educación, niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda y servicios públicos. Un hogar es considerado pobre cuando enfrenta al menos 33% de privaciones. Las dimensiones además tienen 15 variables que miden temas muy concretos e importantes en cuanto a situación de pobreza se refiere. Es decir, que este indicador es fundamental para el análisis de la política pública. Exacto, porque nos permite dar el seguimiento a las políticas públicas que adelanta el país en temas referentes a pobreza y pobreza extrema. Y adicional, nos provee alertas para la formulación y toma de decisiones, lo cual nos ha permitido monitorear la política pública, lograr una mayor articulación institucional, mejorar la focalización de los recursos en las zonas del país que más lo necesitan, definir los objetivos. Bueno, creo que está muy claro, ¿no? No, pero mucha carreta. El IPM, que el Premio Nobel de Economía, que ejemplo a seguir. No, eso está desubicado. En Colombia esos conceptos y esas cifras varían muchísimo, cambian muchísimo y no son realistas. Porque es que el mercado informal y el trabajo laboral no genera estadística. Entonces una persona que vende aguacates y nosotros tenemos mucha informalidad, esa persona no genera información, no está afiliado al sistema de subsidiado, no está afiliado a un sistema de vivienda. Esa persona tiene unos ingresos y los tiene día a día de bolsillo y vende 10 aguacates y compra el kilo de arroz y la yuca que tiene que llevar para la casa y eso está por fuera del sistema. Entonces aquí voy a poner el ejemplo clásico que yo encontré, por ejemplo, en la Secretaría de Gobierno. Un señor X vende helados, paletas, con el uniforme de la fábrica de helados y pasa todo el día. Resulta que ese señor llevó un uniforme de la fábrica de helados, un carrito de la fábrica de helados, vende helados de esa marca y la empresa de helados no tiene nada que ver con el señor. El señor está trabajando, está vendiendo los helados, pero usted revisa la salud de ese señor y es subsidiada. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Aquí hay muchísimo margen de error en la información de la micro y la macroeconomía, como viven las familias en Colombia. Además, mire, Damaso, antes de que hables te voy a hacer una pregunta. Es que viendo el video se me ocurre, y es más, Edwin aquí se puso pensativo, porque ¿cuánto de la formalidad en Colombia, no sé en España, pero cuánto de la formalidad en Colombia, doctor Bellojín, no gana sino simplemente un salario mínimo? Claro. Y dicen y eso no alcanza para cubrir los gastos de la familia, entonces todos estaríamos en pobreza extrema.
Claro, la pobreza es más grande. ¿Y cómo sabes tú que ese vendedor gana un salario mínimo? Claro, o dos, o sí, tres, porque eso no lo tiene cuantificado. No, él no está bancarizado, él no le pagan por nómina, él hace casi que trueques. Así es. Totalmente de acuerdo. Bueno, si me permiten, a ver, intentando recordar a los oyentes que en su momento hice todo un trabajo para el gobierno colombiano y un libro sobre todo lo que era el tema de economía, política e historia y geografía de Colombia. Con los datos que yo he manejado, se puede decir que los datos de colombianos están bastante más elevados todavía que los españoles en todo lo que es el trabajo irregular, ¿vale? En España ha llegado al 40%, pero es que en Colombia es bastante más elevado el 40%. Pero hay un tema muy importante en todo esto. En todo esto, además, hay dos factores que ahora mismo no se están teniendo en cuenta en esos parámetros macroeconómicos. Primero de todo, para poder saber exactamente si realmente el país es pobre o no, no hay que mirar si el país es pobre, es la diferencia que hay entre los ricos y los pobres. Y después, la riqueza que tiene el país. Es decir, España es un país pobre, seamos claros, Colombia es un país rico. Pero en España, entre el rico y el pobre, a lo mejor hay una diferencia de 1 millón de veces. Ojo lo que estoy diciendo, 1 millón de veces el salario. 1 millón de veces el salario. La diferencia en Colombia puede llegar a 1.000 millones de veces el salario. Es decir, los ricos son mucho más ricos que en España y los pobres son mucho más pobres que en España. Es decir, no se puede utilizar estos promedios científicos, como dicen algunos, y con premios Nobel y todo. ¿Por qué? Porque no se tiene la particularidad de cada país. Y hay un tema muy importante, la riqueza que tiene Colombia nunca la tendrá España. Y en cambio no repercute en la sociedad. Esa es la realidad. Entonces, hay una cuestión muy importante. Si cada vez esa diferencia social se va incrementando más y cada vez hay más gente en la parte de abajo y menos gente en la parte de arriba, señores, yo solamente lo que les puedo decir en este momento, según los propios estudios desarrollados por mí cuando tuve que hacer el análisis, es que el 90 y pico % de la población colombiana, incluso estando, ojo lo que estoy diciendo porque es que engaña mucho eso, incluso estando en el estrato 6, son pobres. Comparado con un 1% de la población colombiana que son archimillonarios. Y más aún, y es una de las cuestiones a tener en cuenta, nosotros hoy ya no podemos jugar con los parámetros solamente nacionales, porque cada vez, y esto lo digo para que todas las generaciones jóvenes de nuestros hijos se enteren, cada vez que ellos entran en Internet, cada vez que ellos hacen una operación, los rendimientos, los recursos, los impuestos que se están ejecutando en Internet no van ni para el país, con lo cual estás empobreciendo más y estás enriqueciendo a otros países más. No a una empresa, porque esa empresa paga sus impuestos en otro país. Y eso es lo que está ocurriendo. Doctor Bellojín. Ahora, antes de retirarme, quiero que me disculpen, pero sí quiero cerrar con algo adicional, Dámaso. Y es que este fenómeno es semilla para la economía ilegal. Entonces vemos que esos pobres tienen que buscar alternativas de supervivencia y comienzan primero recogiendo hojas de coca, pero también pueden ir evolucionando y pueden terminar en grandes campos con grandes capitales, porque fíjense, Dámaso, que estamos hablando de una economía donde más o menos se pueden cuantificar las cosas, pero cuando ya la economía se alimenta con productos ilegales, con el narcotráfico, y a la vez esos valores entran a la economía formal mediante lavados, ahí sí que se termina de dañar el sistema, que es lo que está pasando en Colombia, esa tergiversación. Tú ves unos grandes lavados, gentes con mucho capital que no se sabe la procedencia. Entonces es una economía que no entra en el aparato productivo de un país y se reparte con la formalidad fiscal que debería ser. Doctor Bellojín, regáleme un minuto antes de irnos a comerciales. Vamos a mirar el reporte del COVID y las curvas del COVID antes de que se retire. Aquí está el reporte del COVID del día de ayer. A nivel nacional se reportaron 109.372 muestras entre PCR y antígenos. Ayer se batió otra vez récord de fallecidos, 550 fallecidos en 24 horas, 24.233 nuevos casos de COVID-19 en el país. En el departamento tuvimos también 353 casos positivos nuevos,
13 fallecidos, la ocupación de UCI al 88%. Hasta ayer han muerto por COVID-19 en el departamento norte de Santander 3.170 personas y tenemos, fíjese, han subido a 1.660 los casos activos en el departamento norte de Santander. Quiero que miremos la tendencia de las camas de UCI en el municipio de Cúcuta. Hoy está prácticamente al 90%, 89.6% las camas de UCI, un total de camas de 300, miremos la otra, ahí está, 388 camas en el municipio de Cúcuta, 383, 89.6% de la ocupación, prácticamente el 90%. Y esta es la gráfica que quiero que vea, doctor Bellojín. Esta gráfica nos dice los contagios y muertes por COVID-19 confrontados contra las protestas del día 31 de julio del año pasado, del día 21 de enero del 2021 y del día de 28 de mayo pasado. Ahí está la gráfica y cómo fue la incidencia cada vez que hubo una protesta masiva en Colombia. Doctor Bellojín. No, es muy certera este comentario que ha hecho y las cifras son reales. Hemos venido hablando por eso. Y la verdad es que ya este tema lo sabemos, para dónde vamos y si seguimos con los desórdenes, para dónde vamos. Algo muy importante que es relativamente nuevo y que hay que aclararlo. Ojo, señores jóvenes. Afortunadamente hoy el diario La Opinión hizo un reporte sobre un informe que presentó la Secretaría de Salud de Cúcuta, donde está advirtiéndole a los jóvenes, mira, porque son ustedes los que se están muriendo y son ustedes los que se están enfermando. Entre las nuevas variantes y los desórdenes, tenemos pacientes jóvenes de menos de 40 años con COVID con alta carga viral. Eso es lo que estamos viendo y esa es la realidad. Perfecto. Bueno, nos vamos, doctor Bellojín, muchas gracias, que le vaya muy bien en la jornada de vacunación. Vamos a comerciales y ya retornamos. Ya regresamos. Sorteos millonarios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Mantilla, soy una de las felices ganadoras de los premios que da Aguas Capital por estar al día en el pago. Los invito a inscribirse en la página, a no perderse todos los viernes las veladas en la noche a las 7 de la noche. Felizmente ganador. Sorteos millonarios. Dedícate a vivir. De lo demás nos encargamos nosotros. En Casa de Funerales Rincón, tú eliges el plan de previsión exequial. Conforma tu grupo sin importar parentescos. Cubrimiento especial a personas mayores de edad y a gestantes. Pregunta por nuestro plan especial a pensionados. Contáctenos en Cúcuta al 571-8317 o al 313-294-1885. Visítenos en www.casadefuneralesrincón.com. Casa de Funerales Rincón, siempre con los norte santanderianos. Bueno, aquí estamos de retorno en El Primer Café. Recuerden, por nuestras plataformas digitales, El Primer Café en Facebook, El Primer Café Colombia en YouTube. Recuerden aplicar en la campanita para suscribirse al canal de YouTube y siempre con la excelente producción de TV Cúcuta. Mire, Damaso, le tengo un expreso sensacional ayer, lo que le pasó
a su presidente Pedro Sánchez con el presidente argentino. Pues no tanto Pedro Sánchez, pero sí el presidente argentino. Vamos a revisar el comentario que hizo el presidente de Argentina con la visita del presidente Pedro Sánchez. El gobierno de México aceptó este miércoles las disculpas del presidente argentino Alberto Fernández por una frase que provocó una ola de indignación en las redes sociales. Durante una visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, Fernández dijo que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. El mandatario atribuyó la frase al escritor Octavio Paz, algo que multitud de usuarios de las redes sociales consideran falso. Que el 90% de las vacunas que se han producido estén en manos de... ¿Qué tal el comentario del presidente Fernández? Ay, el ego. ¿Cómo estamos de ego? Los mexicanos aceptaron la disculpa. Perdón, sí, aceptaron la disculpa. Los brasileros no. Eso hay un despelote hoy entre Brasil y ¿Cómo estamos Argentina. del ego? El súper... ¿Ah? Es que lamentablemente volvemos a lo mismo de todo. La falta de conocimientos, incluso de historia por parte de los líderes de los gobiernos, hace que se digan este tipo de estupideces. Sí, así es. Es una estupidez, así es. Damaso. Así es. Yo quiero que miremos un momentico, Damaso. Quiero mostrarle a la teleaudiencia la gráfica, Edwin, la gráfica de los contagios y muertes relacionados con las benditas protestas. Mira, ahí está. Está la protesta, el primer pico que ustedes ven ahí es el de la protesta de julio del año pasado. Luego el nuevo pico es el pico del 21 de enero. Y este super pico es el pico de a partir del 28 de mayo. Es el super pico en el que estamos actualmente, que es una meseta de la cual no hemos salido porque estamos en un nivel... Mucha turbulencia, ¿no? Exactamente. Esa es la gráfica de la situación del país. La verdad que muy complicada y preocupante, porque se ha puesto ahí arriba y no quiere bajar. Y evidentemente lo que el paro no está ayudando es a pararlo. Más bien lo que está haciendo es parándolo arriba él todo. Y eso es lo realmente preocupante. No solamente mirar los indicadores de la UCI. Repito, el problema no está en el COVID. El problema está en todos los fallecidos porque no han sido posible atenderlos, no ha sido posible operarlos porque el COVID ocupa todas las camas. Claro. Ese es el grave problema. Que no solamente hay fallecidos por el COVID, sino por el resto de enfermedades. Así es que Damaso tiene razón. El problema no solamente es el COVID, porque ya tenemos suficiente con los 500 y tantos que están muriendo por COVID en estos días, porque si usted hace la cuenta, en 5 días son 2.500 colombianos que están muriendo, ¿sí? Más de 500, o sea, más de 2.500 colombianos semanal. Pero eso, Damaso y Yesid, según los epidemiólogos e infectólogos, en las próximas semanas se va a duplicar y a triplicar, ¿sí? Porque pues la situación no da para más. O sea, lo que ellos esperan es peor. No es que sean exagerados, ni sean unas personas que quieran generar amarillismo ni alarma en el país. No, o sea, ellos se guían por sus proyecciones epidemiológicas y las proyecciones dan es para eso, ¿no? Para fundamentos, para estudios, sí, claro. Dejarme que diga una cosa, es que vamos a ver, el problema está ahora mismo y lo hemos visto antes con las noticias que se daban del propio Perú. Vamos a ver, los problemas están en que ahora cualquier pequeño incremento de COVID dentro de Colombia supone que ya no hay camas, supone que ya no hay posibilidad de atención, supone que las otras enfermedades tampoco van a ser atendidas ni en una mínima parte porque no se puede más. Lo peor de todo es que me gustaría saber que llevando tantos días como se llevan ahora mismo con el nivel de carga de las UCIs, ¿cómo es que no se han planteado ya nuevos hospitales como se hicieron en Europa? En Europa, en Madrid mismo, se construyó un hospital a la carrera exclusivamente para el COVID. No se ha hecho nada de esto en Colombia. Es decir, Colombia tendría que ya tener infraestructuras pandémicas. En 1 año y medio les ha dado tiempo a poderlo hacer. No hay una previsión.
un incremento cualquiera de estos es un problema, pero es que vamos a lo otro. Si os acordáis, hablamos hace unos días de lo que era el moho negro, el hongo negro. Sí, claro. El hongo negro se estaba replicando mucho en la India por la falta de salubridad a la hora de la recarga de las bombonas de oxígeno. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Perú es una cosa que es una réplica de lo que ocurría en la India, con lo cual me apuesto con quien quiera que en 4 días empezamos a tener muertos por hongo negro directamente en Perú. Pero es que eso terminará también en Colombia si no se tiene cuidado y si las infraestructuras no se superan, porque estamos a punto ya de superar las infraestructuras. Y ahí empiezan ya otras enfermedades adicionalmente, por falta de salubridad. No, y yo lo que veo es que, por ejemplo, hay situaciones como las de el desabastecimiento de oxígeno, Damaso. Colombia tiene muy pocas plantas de producción de oxígeno y con esto de las protestas, pues también tanto la producción como la distribución está quedando muy corta. Entonces hay sitios donde el oxígeno en realidad ya está haciendo falta. Hombre, si compramos cualquier cantidad de ventiladores, ¿por qué no podemos comprar concentradores de oxígeno? Digo yo, ¿sí? Que sería el reemplazo de los cilindros y el reemplazo del oxígeno líquido que le suministra a los hospitales o a los grandes hospitales. O sea, no sé, de todas maneras se toman medidas como muy a priori, Damaso, y sin sustento científico, ¿sí? Nos quedamos como mirando ahí, se están muriendo, pero no se toman medidas. Absolutamente, es lo que te iba a decir, que más que toman medidas, no se están tomando las medidas que se tenían que estar. Volvemos a lo mismo, un poco lo que dice el doctor Bellojín siempre. No hay especialistas al frente, digamos, de los programas de prevención del COVID, no de la pandemia, sino ya de todo lo que es el tema sanitario. Ese es el grave problema que tenemos todos los países, no solamente uno. Lo que pasa que, evidentemente, cualquier incremento pequeño que haya ahora mismo en Colombia, con un 90% de las UCIs ocupadas, señores, nos vamos al caos. Es decir, estamos cerca del caos, pero es que saltamos al caos ya. Así es. Bueno, mira, antes, y como para volver al tema nuestro, que es el de la pobreza, yo quiero que revisemos este video, Damaso, antes de que, yo sé que tú tienes que partir hoy más temprano, pero vamos a revisar este video que me parece interesante sobre lo que iniciamos hablando de los pobres o de los niños pobres en Europa. Hola, bienvenidos a Real Economy. Casi 1 de cada 4 niños en Europa vive en la pobreza y esa era la cifra antes de la pandemia. Ahora la situación es peor. Más adelante estaremos con Fanny Gogé. Está en Chipre conociendo a nuevos padres como estos, con trillizos, que luchan por proporcionarles lo básico. La Garantía Infantil Europea tiene como objetivo poner fin a la pobreza infantil. Pero ¿cómo funciona? 18 millones de niños en Europa corren riesgo de pobreza o exclusión social. En comparación con sus compañeros más acomodados, es más probable que tengan un rendimiento inferior en la escuela, dificultades para encontrar un buen trabajo y que sufran problemas de salud en la edad adulta. Para romper este ciclo, la Garantía Infantil Europea pide a los gobiernos de la UE que se aseguren de que todos los niños en riesgo de pobreza tengan educación gratuita, cuidado infantil, atención médica de buena calidad, una comida escolar saludable al día, poder participar en actividades en la escuela, incluido el deporte, todo ello de forma gratuita, así como una vivienda digna. La garantía pone en marcha el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que tiene como objetivo sacar al menos a 5 millones de niños de la pobreza para 2030. Se solicita a los países miembros que se suscriban a la garantía y creen planes de acción sobre cómo implementarla. Convertirse en padre, pero no poder darle lo más básico a su bebé es una situación desesperada. Fanny Gogé está en Chipre, donde un proyecto llamado Baby's Diary, financiado con dinero de la UE, está ayudando a los más necesitados. En Chipre, donde el crecimiento económico ha sido sacudido por la crisis sanitaria, el camino hacia la erradicación de la pobreza es todavía largo. 1 de cada 4 niños se ven afectados, según la Red de Lucha contra la Pobreza de Chipre. Un problema que conoce bien Panayota, asistente social del proyecto Baby's Diary.
El programa Babies Dowry está financiado por Chipre y por el Fondo de Ayuda Europea para los más desfavorecidos. El programa ayuda a familias con niños menores de 2 años que se enfrentan a la falta de productos básicos, al riesgo de pobreza y exclusión social. Dirección Tren-Vía cerca de Nicosia, la capital chipriota. En este pueblo viven Mario, soldado, y Kula, que trabaja a tiempo parcial en una gasolinera. Su frágil situación financiera se deterioró con la inesperada. Pero dice Jessy que hay mucho programa en Europa para atender a la población infantil, ¿no? A ver, hay mucho programa para atender la población infantil. Lo que pasa es que después adolecemos de otra cosa. Es que eso es lo otro. Incluso a todos los inmigrantes que llegan a Europa, infantiles, tienen todo un programa hasta la mayoría de edad a nivel educativo y de todo. Pero hay un tema muy importante en todo esto, que es el tema de que lo que necesitamos es que pasa a partir de los 18 años. No se les puede echar a la calle. Es decir, los programas así todos, siendo, digamos, incurrentes en quitar todo lo que es la pobreza que pasa a los 18 años, ya pueden ser pobres. Es decir, todavía hay que analizar y hay que trabajar mucho todo ese trabajo, digamos, toda esa situación. Yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta, pero lo primero de todo, señores, si quitáramos la mitad de los salarios de los políticos, si redujéramos a la mitad digamos, los salarios políticos, nos encontraríamos con que a lo mejor habría para alimentar a todo el mundo. Solamente en España hay 900.000 políticos asalariados. Bueno, yo lo único de... 900.000. Señores, me van a disculpar un segundo. Escúcheme un momentico. Escúcheme un momentico. Para acabar la pobreza hay una sola cosa después de Dios: acabar con la corrupción. Y listo. Nos vemos, Damaso. Complicado. No, nos quedamos Venga, solos, usted y yo, Jessy, y yo quiero aprovechar que estamos solos para pedirle a las personas, hombre, que se cuiden, ¿no, Jessy? O sea, aquella persona que siente que tiene síntomas, así como si tuviera gripa, hombre, vaya al lugar más cercano o llame a su EPS o llame a la línea COVID de la Secretaría de Salud Municipal, donde le activan la ruta para que le tomen la prueba, pero por favor, si tiene síntomas no salga a la calle. Pero antes de todo eso, el primer café le recomienda, primero pedirle a Dios, 2, distancia, por favor, lavado de manos, pocas visitas, ¿sí? Que es lo más importante, lo que llamamos la prevención. Usted con eso se evita muchas cosas y no multiplica. Tratar de mantener su entorno familiar, ¿no? O sea, las personas que están siempre y que están seguras que se están cuidando. Sí. Y lo otro Pero me gusta como usted dice, que estén seguras que se están cuidando. Porque usted puede estar al lado de la familia y hay por ahí cualquiera de la familia que se equivoque, como todo ser humano. Así es. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Y la otra, vacúnense. Hombre, vayan a vacunarse. Si están en las edades de las etapas que se están haciendo las jornadas de vacunación, no se inventen cosas que la vacuna tiene. Imagínate, ayer nos llegó ¿recuerda? Que la vacuna tenía unos micropartículas de hierro y que... Unas bobadas que no tienen presentación. Vacúnense, que en la medida de que nos vacunemos todos, vamos a generar una inmunidad de rebaño. Preveniendo. Claro, y cada vez va a ser más difícil que el virus nos ataque. Y los jóvenes, por favor, dejen de estar saliendo a protestar. A veces, ayer yo estaba en la Gran Colombia y vi cuando venían, no había, yo creo, alguien mayor de 20 años. No, es que ellos ni saben. Ni que este país que se va a caer y que Duque. Vamos a tirarnos esa tarea, de pronto la otra semana la vamos a traer. Si van a seguir con las manifestaciones, vamos a salir un ratico, por ahí 10 minuticos, y vamos y le preguntamos a alguno de esos jóvenes. Y créame, el único que sabe lo que está haciendo y el interés es el que sea el vocero en ese momento de la manifestación. Sí. Es así, pero con una figura mentirosa, no nos dice la verdad. Sí, así es. Y la verdad, pues... hay que cuidarse, hay que ser responsables sociales. Mire que la frase del doctor Bellojín a mí siempre me ha gustado mucho, que dice que estamos entre los suicidas y los homicidas. Homicidios y suicidas. Homicidios y suicidios. Sí, aquel que no se cuida pues se convierte en un suicida y a la vez se convierte en un homicida porque hay gente que no tiene nada que ver con esa... No que no tenga nada que ver con las protestas, sino que tiene otra manera de protestar.
Y a la vez, Juan Carlos, no olvidar en lo creyente, porque todos creemos en Dios, los que creen, los que no también hay que ser respetuosos en eso. Somos templos vivos del Espíritu Santo, no nos podemos dejar llevar. Y en el mundo político a nivel nacional hoy se está preguntando la gente del común y la gente de opinión en la prensa, ¿qué dicen a todo esto los congresistas? No dicen nada, ¿no? O sea, están de espaldas a la realidad. Yo creo que ese silencio es que se están preparando, faltando 2 meses, y visitando a la gente, decirle que los quiere mucho y los ama. Ojalá caigamos otra vez. Yo los invito, Juan Carlos, yo soy crítico, aquí no es culpable el político, es el pueblo el que elige. No más, usted va a sufragar por gente buena y honesta, tiene que haber, Juan Carlos, porque todo tampoco es corrupción, tiene que haber uno, ¿sí o no? Automáticamente se logra nuestro sueño del cambio, pero de lo contrario, seguimos con los mismos nombres de siempre, con las mentiras, los mismos puesteros, esos famosos lagartos en la época de mi padre. Ahí me escribió un compañero nuestro, un amigo que es profesor de comunicación social, no necesito darle el nombre, que los representantes y congresistas o senadores del departamento brillan. Yo sé por qué brillan. No, después me colocó por su ausencia. Ay, me quitó la palabra, brillan por su ausencia. Exactamente. Entonces, bueno, llegamos al final del... Oiga, está como chévere esto que nos dejen solos a última hora nosotros dos, ¿no? Sí, claro. Muchachos de cuadro y nos dejaron abandonados. Bueno, gracias nuevamente a todas las personas que nos ven. Un saludo especial allá en San Cristóbal, a los que nos están viendo. No se olvide que tenemos fieles oyentes allá. No se le olvide que murió una persona del sector de las comunicaciones esta mañana, Fabio. Marlene Ramírez. Cárdenas, sí señor. Muy amiga suya. Paz en su tumba, claro, sí, señor. Por supuesto. Otra persona que una se voz lleva... muy bonita. Sí, otra persona que lleva el COVID. Bueno, llegamos al final de la misión. Mañana los esperamos con un viernes de emprendedores. Mañana viernes en el Primer Café. Recuerden, por nuestras redes digitales, el Primer Café en Facebook, el Primer Café Colombia en YouTube y siempre con la gran producción de TV Cúcuta. Dios los bendiga a todos. Nos vemos mañana. Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza.